Hola, nos encontramos en esta segunda sesión de la serie que hemos comenzado el jueves pasado, que lleva por título culpa, la gracia y el perdón. En la sesión anterior habíamos planteado el título El origen del pecado y habíamos estado analizando Génesis 3, habíamos estado meditando sobre Génesis 3, estableciendo qué era lo que ha llevado al ser humano a encontrarse en esta situación de separación entre Dios y Él. Y cómo también allí veíamos que nuestro Señor ya disponía cuál era la resolución de este problema importante de la humanidad, que era el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Cristo, aquel que se entregaría por nuestro pecado y llevaría sobre sí todas nuestras cargas y por tanto nos liberaría a nosotros de esta situación de la que somos culpables y nos hace culpables. Esta sesión lleva por título el pecado, o lo que diríamos lo mismo, el pecado y su proceso, el proceso del pecado. Y para ello lo que hemos querido es irnos a un texto que es conocido, el 2 de Samuel, capítulo 11, que es ese texto donde el rey David comete varios pecados, pero que además son consecución uno de otro. Uno son consecuencias del anterior. Pero vamos a entrar en él para sacar de aquí las conclusiones necesarias para entender cómo procedemos nosotros. Ya no nos vamos al origen, nos vamos a nuestra condición actual, a nuestra condición pecadora, que solamente a través de Cristo y a través de su Santo Espíritu podemos enfrentar esa condición que es de nuestra propia naturaleza. Vamos a empezar el texto y vamos a llamar la atención sobre el aspecto en el que dice al principio del capítulo, que dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pues bien, lo primero que encontramos es que el rey David, cuya misión como tal era presentarse como líder en la batalla, pues esta vez no fue. Cuando los reyes salían a la batalla, David permaneció en Jerusalén. David no estaba donde debería estar. Pareciera que quizás habría perdido el interés por la lucha, cuando había sido un hombre siempre movido por grandes pasiones, algunas de corta duración, con una gran capacidad para desarrollar y elaborar proyectos, un hombre con iniciativa, muy capaz como soldado, pero que siempre prefería luchar cuando veía la victoria que enfrentarse a la adversidad. Después de todo esto, ahora David no está donde debería estar. Y esa es la primera cuestión que hay que considerar. Normalmente, la tentación, que es producto de nuestra propia concupiscencia, va a aparecer cuando no estamos en el lugar que tendríamos que estar. La primera función del rey en este periodo es lo que llamaríamos el gobierno de lo militar, y al quedarse en la corte no estaba actuando, como hemos dicho, como rey. Cuando los líderes comienzan a contemplar su liderazgo en términos de estatus y de categoría, y no como obligaciones y tareas que deban ser realizadas o desarrolladas, es muy probable que empiecen a fracasar y dejar de ser líderes auténticos. Y esto que decimos para el liderazgo lo decimos para cualquier persona. Cualquier persona que se contempla como en una posición de estatus o de una categoría en la que está liberado de cualquier situación de obligación y tareas que debe realizar, es muy probable que empiece la caída, que aparezca la tentación y que de la concupiscencia pase al propio pecado, si no está con el Señor. En esta situación, cuando el caso de David, que es el que estamos analizando, el liderazgo deja de ser un líder auténtico. Y sigamos leyendo a ver qué es lo que ocurre. David no solo no está en el sitio que tiene estar, sino que está de alguna manera
no vamos a decir holgazaneando, pero sí está haciéndose una siesta, que dice al caer la tarde, cuando se levanta de esa siesta, pasea con pasos erráticos, diría, por las terrazas de palacio, contemplando sus dominios, probablemente sintiéndose satisfecho de todo eso que había conocido, con lo cual se está incorporando en él el elemento de la vanidad. Pero mientras hace esto, su mirada se detiene en una mujer que observa a lo lejos, y en lugar de continuar con su observación hacia la ciudad, su mirada se centra en la hermosura de aquella, más por su figura probablemente que por su rostro, pues la distancia probablemente le impedía ese tipo de detalle. A esto hay que decir que esa mujer está totalmente ajena a lo que está sucediendo, está ajena a que en ese momento el rey está observándola y mirándola de manera detenida. Ella estaba en su propio patio, donde parecía razonable contar con un mínimo de intimidad. Y muchos consideran que se encontraba llevando a cabo un baño ritual después del perceptivo tiempo, una vez finalizada la menstruación, razón por la cual luego acontecerá con rapidez la condición de embarazo que no podía existir antes de estar con David, si esta era la condición o la razón del baño que estaba recibiendo. Veamos cuáles son las actuaciones que hace David y pongámoslas en paralelo con las propias actuaciones que nosotros mismos podemos hacer, que en este caso se refiere a una cuestión vinculada con la lujuria, pero que puede estar vinculado a cualquier otro asunto. David, lo primero que ocurre es que David desea repentinamente a esa mujer. Lo vemos en el versículo 3. Aquella mujer que estaba bañándose en su propio patio. Pero no le basta fijarse en ella, sino que empieza ya a indagar, a preguntar, a interesarse por ella, quién es, cómo se llama, y busca esa información. David se fija en la mujer, le tienta, manda a preguntar por ella y busca información sobre ella. Y la información le llega, y le llega muy clara. Le explican que se llama Betsabé, que es una mujer casada y que está casada con un guerrero, con un buen guerrero y un leal guerrero que se llama Urías el Eteo. Urías Eteo. Así ya David ha traspasado la línea de la pura tentación. Él ha observado, él se ha dejado llevar por la tentación, ha mandado a preguntar por ella, ha buscado información sobre ella, y en ese momento, ya habiendo traspasado toda la línea, envía su busca, la mujer llega a palacio y se acuesta con ella. Una vez que se acostó con ella, la despide. El texto no indica para nada si ella se sintió halagada o aceptó obligadamente por ser una imposición real, que en este caso también estaríamos añadiendo la condición de abuso de poder y la condición de acoso sobre esta mujer. El texto no indica nada al respecto. El texto tampoco juzga la culpabilidad de Betsabé, pero sí considera que David es responsable, conforme a la ley se había producido adulterio y por tanto habría consecuencias en ambos. Que ella estuviera o no dispuesta, nada afectaba, dispuesta a tener una relación con el rey, nada afectaba a la magnitud de la culpa de David. Sabía que estaba casada, también que su marido era un soldado valiente, leal y fiel, y que en esos momentos se encontraba lejos de su casa, haciendo servicio en el ejército, haciendo un servicio al reinado de este rey David. Esto desde la mentalidad del cálculo de posibilidades que los seres humanos, cuando están en esta posición, suelen tener. Se produce un cálculo de posibilidades y la situación de que Urías estuviera lejos, estuviera fuera, estuviera en la batalla, suponía quitarse un obstáculo en el camino de su deseo. La lealtad de Urías no ha sido para nada considerada
la condición matrimonial de Betsabé con Urías tampoco ha sido considerada para nada. La ley de Dios que establece el adulterio como una cuestión grave desde la perspectiva de nuestro Señor tampoco ha sido considerado. Se comportaba David entonces como si su deseo y voluntad fuera lo único que contaba. Entraba como en una barrena, es decir, una vez traspasada la línea, se entra en una barrena donde la caída es inminente, salvo que se produzca algún acontecimiento que lo frene. Para él era la voluntad y el deseo lo único que contaba en este momento. Sus responsabilidades, sus obligaciones respecto a los otros, a Dios y a su ley eran absolutamente ignoradas. Cuando tomamos la decisión de pecar o damos el paso inconveniente para el pecado, dejamos fuera, ignoramos todo aquello que tiene que ver con nuestro Señor, con los otros, con sus lealtades y con la ley de Dios. La naturaleza apasionada de David, que es tan beneficiosa para servir a su Dios, pasa ahora a ser usada para satisfacer su lujuria. Es probable que apartara rápidamente este incidente de su cabeza, pensando que era un momento que tuvo y que probablemente también lo olvidaría, de no haber sido porque Betsabé quedó embarazada, y así se lo comunica al propio David, lo cual va a poner en evidencia su pecado. El embarazo de Betsabé, un embarazo no esperado por David, va a poner en evidencia su pecado. Y antes de tomar las decisiones que en adelante acontecerán, no parece haber evidencias de que en David se produzca arrepentimiento. No parece que él se sienta culpable, moralmente hablando, de lo que ha acontecido, sino le preocupa que su pecado se ponga a la luz de todos, salga a la luz, se ponga en evidencia. Y no tiene ningún reconocimiento de culpa por su acción. Lo que verdaderamente le importa, que es lo que estamos indicando, es que todos conozcan que él ha procedido de manera incorrecta y que además eso tiene un castigo que la ley especifica. Y quiere evitar las consecuencias para ella y también para él. Así que planifica que Urías regrese a su casa para que todo el mundo piense que era hijo del matrimonio, el embarazo que Betsabé tenía. Aquí sigue añadiéndose a esta situación nuevas condiciones contrarias a la transparencia y verdad de Dios, que es la utilización del engaño y la utilización de la manipulación. David intenta manipular la situación de tal manera para que, trayendo a Urías, pueda engañar a quienes estén en el entorno, y manipula la situación haciendo creer así que el hijo era del matrimonio de Urías y Betsabé. Parecía una buena solución según el criterio de un David, hombre que hemos conocido como siervo de Dios, de un David que estaba preocupado porque se conociera su pecado, porque no sentía arrepentimiento. El problema es que se encontró con que Urías era un hombre que se tomaba en serio sus obligaciones con el rey, con sus hombres y sobre todo con Dios. Ni siquiera estando en embriaguez, olvida a Urías sus propios principios. En contraste con el rey David, no podía ser más acusado porque era más fiel israelita que el propio David, rey de Israel. Urías mantenía sus principios y David no mantenía sus principios de lealtad a su Dios, a su ley, a sus soldados y a su pueblo. Nos resulta difícil entender cómo un hombre de Dios como David, conocido por su generosidad, por su preocupación con sus hombres y entregado a Dios, ahora no tendrá escrúpulos para ordenarle a Joab que haga cuanto sea necesario para poner al inocente e inadvertido Urías en un puesto donde resulte muerto en combate, con el cinismo de enviar la carta a Joab
a través del propio Urías. Recuerda esas escenas de películas mafiosas donde alguien le entrega un documento a una persona y en el documento le dice que se la entrega a otra, y en el documento lo que dice es mátale. No lo dice así David, pero prácticamente es eso lo que ocurre. Y Urías le entrega esa nota a Joab, y Joab obedece, porque David, en su obsesión por salir del problema, pierde el sentido ya de la proporción y la justicia, abusa de su poder. Joab lo envía a Urías a una operación suicida donde muere, y envía mensajeros que informan a David de la situación. Y David se casa con Betsabé, y pareciera que así se pone punto y final al incidente, pero no es así. Ya tenemos el adulterio, tenemos la mentira, la intención de mentira, de manipulación, tenemos el asesinato, el homicidio, vamos a llamarle de esa manera, el homicidio, y ahora esta acción que la ha hecho utilizando a una segunda persona como es Joab, lo pone en una nueva situación que va a tener también consecuencias. Con independencia de que David se casara con Betsabé, Joab sabía lo que había ocurrido. Y Joab había enviado a un mensajero para informarle a David de la batalla, la cruel batalla que habían tenido, donde había muerto no solo Urías, sino habían muerto otra serie de soldados condicionados por el asunto que David había obligado. Por tanto, Joab ahora tenía a David en sus manos, porque en cualquier momento podría hacer público, poner al descubierto lo que había sucedido. La actual esposa de David ha sido posible porque David ordenó que lleváramos a un punto de la batalla a Urías para que éste muriera. Fíjense si tiene profundidad esto que está sucediendo. Y lo raro, lo que nos resulta raro, es que este David, hombre de Dios, no reaccionara en ningún momento sobre esto por la obsesiva situación e incluso el endiosamiento que tenía respecto a su condición de liderazgo. David había traicionado sus propios principios y Joab tiene ahora poder sobre él. No podrá imponer su criterio, pues Joab conocía su secreto. Ya no valdría el testimonio de esta persona que había actuado tantas veces conforme a la ley, conforme a la voluntad de Dios. Las consecuencias de aquella suicida batalla había puesto en riesgo a otros combatientes, como dijimos, que igual que Urías, habían perecido en aquella operación. Esto quería decir que ya no podría tener autoridad moral para poner límites a la desmesura, que era una de las características del propio Joab. Mientras Betsabé llora a Urías, porque Urías había sido un buen soldado y había sido un buen hombre, donde ella había estado cuidada y protegida por él. De hecho, tanto es así que los 2 días que estuvo en presencia del rey, no entró en su casa porque entendía que no podía él estar descansando y además teniendo una situación afectiva con su esposa, mientras sus compañeros, sus hermanos de batalla, estaban librándola de una manera muy dura. Únicamente son David y Joab los que saben quiénes tienen que ver con la muerte de Urías en el combate. Sabía que tenía que ver algo más de una baja en combate sobre la muerte de Urías. Y eso lo sabían David y Joab. Una vez muerto el esposo, en un aparente gesto de generosidad, que es lo que ve el público, por decirlo así, el rey la toma por esposa, reconoce al niño y da el asunto por terminado. Y dice la Escritura en el versículo 27 de este texto del capítulo 11, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así termina el texto, esa desaprobación que es por la dejación de las responsabilidades por parte de David. Y los seres humanos, todos los seres humanos, no somos diferentes a lo que es el rey David como tal. Todos los seres humanos, sin excepción, y obviamente particularmente los que ostentan liderazgo,
son responsables ante Dios de sus propias acciones y las consecuencias hay que asumirlas con responsabilidad, con independencia de cuál sea la causa por la que se produzca esa acción de pecado. Ni uno solo de nosotros, por muy bendecido que haya sido por Dios, por muy dotado que pueda estar, por elevado que sea su estatus y por mucho que haya podido ser utilizado por Dios, puede dormirse en sus aparentes éxitos y dar por sentado que todo vale y que todo está permitido, porque solo a Dios sea la gloria. Recuerda cuando tengas la tentación, como el Señor te dice que huyas de las pasiones juveniles. Recuerda también no avanzar en la información hacia el cumplimiento de esa tentación. No traspases esa línea. Pídele al Señor que sea Él el que te proteja de esa situación, que con toda seguridad Él te librará, porque no te dejará tentar más allá de lo que puedas soportar. No envíes a nadie en búsqueda de aquello que tú estás deseando. No consientas con ese anidamiento del pecado en tu cabeza. Fue solo cuando Natán, el sacerdote Natán, le pone en evidencia a David la situación en la que ha situado a Betsabé y a su fiel Urías y también a su ejército y las consecuencias que todo esto trajo consigo, es cuando David es consciente de lo que ha hecho. David toma conciencia de lo que ha hecho y escribe, inspirado por Dios, este desgarrador Salmo 51 que recomiendo su detenida lectura, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este pecado tiene siempre consecuencias. En el caso de David, el hijo que concibió Betsabé, el hijo de David, murió. David nunca construyó el templo, lo construyó su hijo Salomón. Vigilemos nuestra condición, porque el que piense que está libre del pecado se está equivocando, se está engañando. El que dice que no peca pone a Dios por mentiroso, dice la propia Escritura. Por tanto, solo a través del día a día con nuestro Señor es posible ponernos en situaciones que no son deseables para nosotros y poder tener la victoria, porque la victoria no es nuestra, sino la victoria es de nuestro Señor. Solo a Él sea la gloria. El próximo jueves, que ya será en octubre, tendremos la sesión 3, donde haremos una recapitulación general sobre el pecado, viendo las condiciones, viendo las directrices que marca la Escritura. Haremos una parada en Efesios 4 y también pues haremos un resumen de aquellos aspectos que consideramos teológica y bíblicamente de mayor interés para considerar la situación del pecado, para ya en la siguiente hablar sobre la culpa. Buenas noches.